Bueno, estamos en este día de sábado. ¿Sí? Cómo han cambiado los días, porque ahora todavía estamos oscuros. Pero bueno, igual vamos a dejarte un mensaje. Porque estaba pensando en una frase que me salió ayer. Con Dios toda la vida está resuelta. Y no es una frase hecha. Y no es una frase para quedar bien en las redes. No, es una frase fuerte de creencia. Cuando uno tiene la certeza de la existencia de Dios, cuando uno tiene la certeza de la ayuda de Dios, cuando uno tiene la certeza del cuidado, de la protección, del resguardo de Dios, cuando uno tiene la certeza del ojo de Dios que lo ve todo, uno tiene seguridad. Y se da cuenta que con Dios la vida está resuelta. Con Dios tu vida está resuelta. Sea lo que sea, pase lo que pase, tu vida está resuelta. Porque nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que Dios está en control. Y sabiendo de que Dios está en control, todo lo que pase, aún sea bueno o sea adverso para nosotros, igual está resuelto, porque ya todo está escrito en el libro de Dios. Nosotros llevamos adelante un libreto y vivimos un libreto que ya está escrito y que fue, nuestro destino ya fue prefijado por Dios. Todo lo que a nosotros nos pasa, nos puede pasar, puede ser un imprevisto para nosotros, pero no es un imprevisto para Dios. Puede ser un acontecimiento aislado para nosotros, pero no es un acontecimiento aislado para Dios. Esa es la certeza, esa es la seguridad, esa es la paz, esa es la confianza que yo tengo al dejarte este mensaje. Tengo la seguridad de que Dios está en control, y sabiendo que Dios está en control, mi vida está completamente resuelta. Que Dios te bendiga. Recibe esta palabra en tu corazón. La reflexión de hoy es interesante, porque es una reflexión con un pensamiento. Sigue creyendo en Jesús. Sigue creyendo en Jesús. Después de la resurrección que creíste ayer. Porque de verdad que nos acordamos de Jesús permanentemente los que creemos, los creyentes, pero después están los otros que solamente se acuerdan de Jesús 2 veces al año. 2 veces al año. En las Pascuas y en la Navidad. O en la Navidad, el nacimiento primero y después la muerte. Entonces, más que una reflexión, es una invitación para que sigas creyendo. Sigue creyendo en Jesús. Si ayer que estuviste en el tiempo de resurrección y presenciaste el Vía Crucis y todo lo demás, no me voy a meter con tu creencia. Tuviste un tiempo de reflexión, un momento de entendimiento, un momento también de afirmar tu creencia en Jesús. Hoy quiero decirte que lo sigas haciendo. Cree en Jesús permanentemente. Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre.
Jesús venció a la muerte. Jesús derrotó a Satanás. Exhibió públicamente la derrota de Satanás frente a todos. Jesús está como abogado tuyo y como abogado mío. Él es el abogado ante el Padre, ante el gran Dios. Por eso hay miles de razones para que sigas creyendo en Jesús. Porque Él se acuerda de vos permanentemente frente al Padre. Dios te bendiga. Buen día. Acá estamos esta mañana, muy tranquilo, este día de Pascua. ¿Vos sabías que el significado de la palabra Pascua es pasar por alto? ¿Sabías que no tiene nada que ver con muchas costumbres que hemos adquirido nosotros, que fueron impuestas por las multinacionales, como los huevos de Pascua y todo lo demás? Sino que lo más importante es que la palabra Pascua significa pasar por alto. La palabra Pascua tiene que ver con la libertad, con la liberación, con salir de la esclavitud. Tiene que ver también con la victoria del pueblo de Israel al salir de Egipto, al salir de la esclavitud, al salir no solamente de la esclavitud, sino de la opresión. Y entonces, si vamos mucho más adelante, la palabra Pascua también tiene que ver con la victoria de Jesús sobre la muerte. Pasaron muchos años después de la liberación del pueblo de Israel, 1475 años, y después viene Jesús a dar una gran victoria para toda la humanidad, no solamente para una tierra, una nación, sino para toda la humanidad, venciendo a la muerte justamente en el día de la Pascua. Así que este es el mensaje que te quiero dejar hoy, de la Pascua. La Pascua no tiene que ver con comer huevos. Está bien que lo disfrutes, pero no tiene nada que ver con eso. La Pascua tiene que ver con pasar por alto. El ángel de la muerte estaba matando a todos los primogénitos, y entonces Dios le habla a Moisés, le da una estrategia de pintar los dinteles con la sangre de un cordero. Entonces el ángel de la muerte pasaba por alto y no mataba a los primogénitos, como sí lo hizo en Egipto. Después, el significado de la Pascua en Jesús, que Dios, por Jesús, pasó por alto todo el pecado de la humanidad para que nosotros tengamos una salvación eterna. Así que Pascua es pasar por alto, Pascua tiene que ver con liberación, Pascua tiene que ver con libertad, Pascua tiene que ver con propósito, Pascua tiene que ver con victoria. Dios te bendiga. Esta mañana de domingo me gustaría hablarte un poquito de la incertidumbre de la resurrección. Nosotros hoy ya sabemos de la resurrección, tenemos bien clara la resurrección, sabemos que Jesús resucitó,
y que ya está sentado a la diestra de Dios Padre y se terminó, ya está. Esa historia terminó hace miles de años y sabemos que ya está hecho. Él dijo consumado es en ese momento cuando expiró. Pero quiero hablarte un poquito de la incertidumbre de la resurrección, la incertidumbre que tuvieron sus discípulos en el momento de que Él tenía que resucitar. Imagínense ustedes, pongámonos en el lugar de los que iban en el camino de Maús, que ya estaban decepcionados, porque le dicen, no te acordás de algo, estaban tristes y decepcionados. Le dice, nuestro maestro ha muerto, siendo que estaban hablando con el mismo Jesús, pero le estaban diciendo exactamente eso. Qué interesante, porque en ese tiempo de incertidumbre que tenían sus discípulos de su resurrección, Él se le estaba apareciendo. En ese momento de ellos, que ellos tenían incertidumbre y tenían desconfianza en lo que habían creído, Él se apareció. En ese momento donde estaba todo programado para que Él no salga de la tumba, porque ahí hay algo muy interesante. Los discípulos desconfiaban. De hecho, Pedro dijo, yo me voy a volver a pescar, y volvió a sus quehaceres, ya se fue el maestro, y él se volvió a sus cosas. Y qué loco que los discípulos creían menos que las autoridades romanas, porque de hecho mandaron a que pongan una piedra, mandaron a poner 2 soldados para que custodie un muerto. De hecho lo pusieron porque tenían miedo de que sus discípulos lo sacaran y dijeran que resucitaba. Entonces pusieron a soldados que fueron los mejores testigos de la resurrección de Jesús. Y también, no solamente eso, sino que pusieron una piedra sellada. La pusieron, ¿para qué? Para que en el momento de que a ver cómo te lo digo, de que podía ser sacado por sus discípulos, no lo pudieran hacer porque pusieron una piedra, una gran piedra pusieron para que nadie la moviera. De hecho la movían solamente los soldados romanos, 4 soldados romanos, porque la piedra era muy grande. Y bueno, ¿qué decirte de la incertidumbre de la resurrección? Todos los acontecimientos que pasaron el día sábado son muchísimos. Bueno, pero aún así, con tantas cosas, también si leemos un poquito más finito, dice que los principales romanos llamaron a estos que estaban cuidando la tumba y le dieron mucho dinero para que mintieran. Y aún así, nunca pudieron parar la verdad de la resurrección de Jesús. Al punto que pasaron miles de años y todavía la humanidad sigue recordando aquel gran acontecimiento. En incertidumbre, en desconfianza, en temor,
en incredulidad, en todo lo que vos quieras, no hay problema. Jesús resucitó. Lo creas o no, Jesús resucitó. Y hace miles y miles de años que toda la humanidad lo conoce. Y gracias a Dios que todavía la gente lo sigue conmemorando, lo sigue recordando. Y ahí a donde apunto. Gracias a Dios por estos días donde muchos están recordando la muerte, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Él resucitó. Él resucitó. Y Él vive. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¡Qué gran triunfo! El hijo pródigo en algún momento de su vida vuelve en sí. En algún momento tiene la nostalgia del padre, de lo que deja en la casa, del calor familiar, del calor humano, de la paternidad. Eso me da mucha esperanza a mí para saber que hay mucha gente que por una cosa o por otra se apartó, dejó el camino de Dios, dejó a Dios, se dejó influenciar por algunas situaciones y se apartó y algunos no quieren saber nada ni siquiera de Dios. Y pensando en eso, en mi oración de esta mañana, la frase fue esta: el hijo pródigo en algún momento, vuelve en sí. En algún momento reflexiona. En algún momento se da cuenta. En algún momento entiende lo que dice la Biblia, que es el libro sagrado por excelencia, la palabra de Dios, y también lo que dice lo que también Dios habla a nuestro ser, que separado de Dios, esa es una gran verdad y esa es una gran realidad. Separado de Dios, nada podemos hacer. Y yo entendí una cosa más, que separado de Dios, el ser humano se denigra, el ser humano se abandona, el ser humano se pierde, el ser humano se desintegra, separado de Dios. Pero me da esperanza, mucha esperanza, esta palabra de que el hijo pródigo en algún momento vuelve en sí y en algún momento entiende esa realidad, que no podemos estar separados de la fuente de vida que es nuestra, que Dios es la única fuente de vida. Estamos conectados a Dios. De la misma manera que un pez no puede vivir fuera del agua, nosotros de la misma manera no podemos vivir fuera de Dios. Que Dios te bendiga y que puedas recibir esta reflexión en esta mañana lluviosa. Buen día, acá estamos esta mañana muy tranquilo, este día de Pascua. ¿Vos sabías que el significado de la palabra Pascua es pasar por alto? ¿Sabías que no tiene nada que ver con muchas costumbres que hemos adquirido nosotros, que fueron impuestas por las multinacionales, como los huevos de Pascua y todo lo demás? Sino que lo más importante
es que la palabra Pascua significa pasar por alto. La palabra Pascua tiene que ver con la libertad, con la liberación, con salir de la esclavitud. Tiene que ver también con la victoria del pueblo de Israel al salir de Egipto, al salir de la esclavitud, al salir no solamente de la esclavitud, sino de la opresión. Y entonces, si vamos mucho más adelante, la palabra Pascua también tiene que ver con la victoria de Jesús sobre la muerte. Pasaron muchos años después de la liberación del pueblo de Israel, 1475 años, y después viene Jesús a dar una gran victoria para toda la humanidad, no solamente para una tierra, una nación, sino para toda la humanidad, venciendo a la muerte justamente en el día de la Pascua. Así que este es el mensaje que te quiero dejar hoy, de la Pascua. La Pascua no tiene que ver con comer huevos. Está bien que lo disfrutes, pero no tiene nada que ver con eso. La Pascua tiene que ver con pasar por alto. El ángel de la muerte estaba matando a todos los primogénitos, y entonces Dios le habla a Moisés, le da una estrategia de pintar los dinteles con la sangre de un cordero. Entonces el ángel de la muerte pasaba por alto y no mataba a los primogénitos, como sí lo hizo en Egipto. Después, el significado de la Pascua en Jesús, que Dios, por Jesús, pasó por alto todo el pecado de la humanidad para que nosotros tengamos una salvación eterna. Así que Pascua es pasar por alto, Pascua tiene que ver con liberación, Pascua tiene que ver con libertad, Pascua tiene que ver con propósito, Pascua tiene que ver con victoria. Dios te bendiga. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo estamos? Bueno, hoy te quiero hablar del mes que comienza. El mes que comienza es el mes de abril. Y el significado de la palabra del mes de abril, aunque no lo quieras creer, tiene significado de primavera. Investigalo. Entonces tiene que ver con fructificación, tiene que ver con renuevo, tiene que ver con nacimiento. Aunque no estamos en la primavera, el significado del mes que entramos es ese. Y no sé si sabías que el mes de abril, el mes que estamos entrando, era el segundo mes, porque antes habían 10 meses. Después se agregó 2 meses más por el calendario gregoriano. Siempre es bueno ponerle sentido a todo. Yo creo que es bueno ponerle sentido a todo. Yo particularmente le pongo sentido cuando comienza un nuevo año. Siempre le pongo sentido cuando comienza un nuevo mes. Y hay veces que le pongo sentido también a los días. Y también el mes de abril es el mes 4. Y si entramos en un poquito de detalle, que nosotros nos regimos por también los cristianos, también nos regimos por el calendario hebreo.
es el mes 4 y el mes 4 es la letra Dalet. Y la letra Dalet es la puerta. Entonces, este es el mes de la fructificación, del renuevo, de una primavera adelantada, y también es el mes de las puertas. Y no solamente de la puerta que se abre, sino también es el mes de la puerta que se cierra, porque también puede ser el mes que vos podés abrir puerta o se te pueden abrir puertas, pero también es el mes que se te tienen o vos tendrías que cerrar puertas, ¿sí? Así que te invito y te animo a que le pongas sentido a los días, a los años, a los meses y principalmente y particularmente a este mes que está comenzando, que es el mes de abril. Dios te bendiga. Yo creo que hay distintos mensajeros para diferentes mensajes que toda persona debe escuchar. Esa fue una frase que me salió esta mañana. Hay distintos mensajeros con una capacidad diferente para dar el mensaje, con un testimonio diferente, con una vivencia diferente, con una vida diferente, con un pasar diferente, con un mensaje diferente, desde otra perspectiva. Pero lo importante es que toda persona necesita escuchar. A veces no es necesario que demos el mismo mensaje todos y que también lo demos de la misma manera el mensaje. Algunos son mucho más tranquilos para predicar, otros son mucho más efusivos, gritan, otros. Yo era una persona que, por ejemplo, cuando predicaba, antes gritaba mucho. Y las últimas veces que he predicado más tranquilo, tal vez por la audiencia que tenía. Pero bueno, di el mensaje de esa manera y yo creo que es efectivo. Pero donde quiero llegar es que son distintos los mensajeros para dar un mensaje diferente. Algunos predicadores, mensajeros, tienen mayor conocimiento, tienen mayor experiencia en otro tipo de mensaje que sirve al auditor, que sirve a la persona para hacer una completitud, para hacer una plenitud, para hacer una mejor formación. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que no desestimes ningún tipo de mensaje y tampoco desestimes al mensajero, porque algo te va a dejar para que te completes, para que estés enteramente preparado para lo que Dios quiere hacer con tu vida, para el propósito que Dios tiene con tu vida. Entonces ese era el mensaje. Hay distintos mensajeros con un mensaje diferente que a toda persona le va a servir. Dios te bendiga en esta mañana lluviosa. Dios te bendiga. Bueno, voy a seguir ya que estoy en el auto. Estaría lindo hacer un videito un día domingo. Que pregunto, ¿qué haces los días domingos? ¿Cómo son tus días domingos? ¿Cómo empezás tus días domingos? Pues yo pensaba que los días domingos algunos son familiares,
Antes se usaba que nos juntábamos toda la familia a comer las pastas. Nos juntábamos a comer asado. Pero se ha terminado un poco la juntada. Y algunos dicen que es un día recreativo y otros dicen que es un día depresivo. Fíjate vos lo que te voy a decir. Es un día recreativo, familiar, para disfrutarlo, pero para otros es un día depresivo porque se encuentran que no tienen compañía, no tienen nada para hacer. Entonces, mi reflexión de hoy es esa. ¿Cómo son tus días domingo? ¿Cómo preparas tu día? Porque el día no es como es, sino cómo lo prepares. Otra vez te voy a decir, el día no es como es, sino cómo vos lo realices, cómo vos lo preparás, cómo vos, como dice, hay una frase que dice que el problema no es la cara, sino la cara que tenés, sino la cara que pones. Entonces, ¿qué cara le pones a tu día domingo? Esa sería la reflexión. ¿Qué cara le pones a tu día domingo? ¿Cómo está tu interior, tu corazón? Porque el reflejo de tu interior es lo que vos hagas en ese día. Por eso te decía que el día domingo, por un lado, es un día festivo, alegre, de familia, pero también es un día depresivo. ¿Por qué? Porque alguien no encuentra con quién compartir, porque se queda solo en su casa, porque es un día que se queda solo en su casa por una causa, porque toda la semana trabaja y entonces está con sus compañeros y no está en soledad. Pero cuando es día domingo, que es día que no día no laborable, entonces lo que hace la gente se queda sola en su casa y en lugar a veces de disfrutar, lo padece. Entonces, la reflexión es esta. Que tu cambio de actitud le va a poner cara a tu día. Esa es la reflexión. Tu cambio de actitud le va a poner cara a tu día. Así que bueno, todavía estás a tiempo para tener un feliz domingo. El pensamiento de hoy es muy interesante porque estaba escuchando una persona que dice, empecé a hacer terapia y dice, me hizo tan bien, y lo hace con un psicólogo, un hombre que le escucha contar sus cosas y que trata de escarbar a veces para ser incisivo en algo para que esa persona lo cambie, lo transforme. Y escuchaba a esta persona que decía, me hizo tan bien hacer terapia y me hace tan bien hacer terapia que me siento pleno y me siento más liberada y me siento más liviano. Entonces yo pensé y dije, está muy bueno hacer terapia. Está muy bueno hacer terapia. Pero no ir a un psicólogo. Si yo creo en Dios, yo tengo un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce, pero te voy a decir una palabra fuerte, que todo lo puede, que todo lo cambia, que todo lo transforma. Pero muchas veces nosotros no tenemos ese tipo de oración terapéutica, y esa es la palabra. Oraciones terapéuticas. ¿Has probado tener esas oraciones
terapéuticas, no esas oraciones decirle, Señor, llename, no, Señor, así estoy. Señor, esta es mi miseria. Señor, esto es lo que tengo. Señor, creo en ti, leo la Biblia, canto alabanzas, asisto a las reuniones, tengo entendimiento de la palabra, tengo fe, pero tengo miedo, tengo tristeza, tengo angustia, tengo dolor. Esto me está pasando, esta es mi realidad, esta es mi verdad. Me desnudo ante tu presencia. Sí, ya estoy desnudo delante de Dios. Pero ¿no será que tenemos que ser sinceros y hacer esas oraciones terapéuticas donde le vamos hablando a Dios lo que ya Él sabe que nosotros tenemos, pero Él está esperando que nosotros lo expresemos para Él cambiarlo, para Él a través de su palabra, a través de la voz en nuestra conciencia, porque no necesitamos escuchar la voz audible, ni necesitamos tener ningún tipo de sensación. Simplemente creer y nada más que creer. Y entonces, teniendo esas oraciones terapéuticas, no puede ser que te pasen cosas y que cambies cosas, luchas, situaciones, problemas, debilidades que no podés vencer. No puede ser que cambien cosas en tu interior. No puede ser que venzas circunstancias. No puede ser que tal vez venzas gigantes que te atormentan por años. Situaciones que no podés llevar adelante, sacar adelante. Entonces te digo eso, probá. Con mañana empezar a hacer oraciones terapéuticas, como si te sentaras en el living de un psicólogo y contarle tus verdades. Cuando se te desestabiliza el piso por alguna situación, cuando tiembla el piso. Nunca estuve en ningún temblor ni nada de eso, pero seguramente que puede ser bastante traumático pasar por ese estado. Pero cuando se te desestabiliza el piso, cuando todo marcha bien y de repente aparece algo que te cambia la cosa, que te provoca inestabilidad emocional, mental. ¿Qué pasa? ¿Cómo Dios juega en esa ocasión? ¿Qué pasa de cuando nos pasa esa situación? Yo hoy entendí algo. Lo que pasa es que entendemos la total dependencia que tenemos de Dios. Porque no lo podemos solucionar nosotros. Nos desarregla, nos desacomoda, nos desestabiliza, nos provoca algo en nuestras emociones que no sabemos cómo manejarlo. Y yo creo que a veces esas cosas son importantes que nos pasen también. Aunque duela, aunque cueste, aunque nos provoque sensaciones feas, malas. Yo creo que tienen que pasar porque ahí es donde Dios se mete en la ecuación. ¿Cómo se mete? En el conocimiento de nosotros de que tenemos una total dependencia de Dios. Dependemos de Él. Ahí Él también acude a nosotros. Porque Él
Él ve esa situación y ese cambio que hay en nosotros. Y Él sabe que necesitamos de su ayuda. Así que si te pasa algo malo, si estás pasando por una situación difícil, por alguna situación de la que sea, vos tenés que saber una cosa. Dependemos de Dios, y ese Dios que dependemos conoce todo, y Él te va a sacar adelante. Seguro que te va a sacar adelante.